Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, intelectuales, en donde quiera que usted se encuentre en este globo terráqueo. Con base en este mes, pues seguimos entrevistando a mujeres destacadas en su sector. El día de hoy tengo el placer de entrevistar a una colega psicóloga que ha tenido pues un énfasis en el aspecto clínico. Ella se llama Lidia Martín de España y nos está acompañando el día de hoy en esta entrevista. Hola Lidia, bienvenida. Hola, un abrazo para todos los que estáis escuchándonos. Gracias por la invitación. Bueno, Lidia, no, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación, por sacar de tu valiosísimo tiempo para exponer aquí información valiosa que sé que manejas en las redes sociales. Bueno, Lidia, el día de hoy quisiera comenzar pues hablando con respecto a algo muy destacado que has producido recientemente y es tu libro, el cual voy a estar dejando una imagen por aquí. El libro de Lidia Martín, el reciente libro se llama Psicología del Cambio y me parece un título totalmente interesante y atractivo, Lidia. ¿Nos podrías hablar un poco con respecto a este libro que pues obviamente tiene un título muy atractivo? Podríamos comentar acerca de qué te motivó a hablar sobre este tema. Sí, pues sobre todo supongo que tema que nos toca a todos, ¿no? Porque con todo lo que estamos viviendo a nivel global, da igual donde uno mira en este momento gente que está desbordada por el cambio. Estamos constantemente viendo cómo todo está cambiando alrededor nuestro y la verdad es que fue una fusión de sinergias, diría, porque hace como un año y pico ya largo. Justo mi agente editorial, Lluvia Agustín, de The Agustín Agency, ella veía la necesidad, por una parte, de que hubiera un libro específicamente escrito en español para hablar de estas cosas frente a todo lo que estaba sucediendo. No es un libro sobre la pandemia, pero está escrito desde la pandemia y eso permitía poder hablar del cambio con más propiedad incluso, ¿no? Pero además yo estaba viviendo en la consulta, que es a lo que me dedico mayoritariamente desde hace 20 años, pues me veía a mí misma repitiendo las mismas cosas muchas veces al día. Yo pensaba qué bueno sería, por otra parte, que pudiéramos aglutinar todo ese material, darle a las personas esa fórmula, pues con la que uno trabaja en consulta, pero no necesitando que la persona esté en consulta, ¿no? Es decir, qué bueno sería poder dar esa fórmula de una manera preventiva. Y si algo a lo largo de este tiempo de pandemia, pero se reproduce en cualquier multicrisis del tipo que sea, da igual de qué tipo, si es económica, si es una guerra, del tipo que sea, se juntan muchos frentes a abordar y principalmente hay tres que siempre nos amargan la existencia, diríamos, ¿no? El tema del estrés, la ansiedad y la depresión estaban siendo los temas de consulta por excelencia. Así que de ahí surgió la idea, vimos que se podía hacer, que en función de su visión, de la mía y del tiempo que manejábamos, pues era algo viable. Y sí, en 3 meses estaba escrito el libro porque creíamos que era súper urgente, no solo necesario. Así que en eso estamos. Excelente, excelente. Realmente tienes que tener una capacidad, prácticamente una experiencia muy consolidada, pues para poder fortalecer un libro en tan poco tiempo, ¿sí? Y hablando con respecto a ese tema del cambio, ¿no? Y del enfoque de tu libro, como tú muy bien lo dices, que no es un libro escrito por la pandemia, sino desde pues, la generación, obviamente, de ella. Nosotros vemos en esta sociedad que es una sociedad con cambios totalmente severos en múltiples aspectos, ¿sí? Y pues de pronto tocando un poquito el tema de la pandemia, vemos también cómo nuestro cambio en el aspecto de lo social, ya a todos estar reunidos en una casa, trabajando, estudiando, algunos estudiantes, aunque ya en este momento para el momento que estamos haciendo esta entrevista, pues ya entre comillas hemos nuevamente vuelto a ese rol de la presencialidad, pero creo que esta pandemia pues nos ha permitido ver obviamente la familia, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió con la familia y esos cambios que hay en la familia? ¿Tú qué podrías decirnos con respecto al tema de la familia frente a los cambios?
Sí. Aquí se ha vivido de manera pues, diferente seguramente que en otros lugares. Cuando hace exactamente 2 años, ahora hace 4 o 5 días más aquí en España, se demarcó que estábamos en estado de alarma y se hizo un confinamiento radical que nos mantuvo como 2 meses y pico metidos en casa de manera fiera, diríamos. No se podía salir absolutamente para nada, solo en franjas de X horas al día podías ir al supermercado más cercano, tenías que ir siempre con la identificación en la mano. Una de las cosas que quedó muy marcada, como dices, fue la vida familiar. Todos nos tuvimos que ver obligados a estar las 24 horas del día en casa metidos. No sé cómo se ha vivido en otras partes del mundo, pero aquí fue brutal. Porque claro, de repente fue como esto es sí o sí, aquí decimos, esto son lentejas, si quieres las comes y si no las dejas, ¿no? Aquí esto era como, no hay discusión posible, vamos a tener que reinventarnos en términos de espacios, en términos de roles, en términos de organización familiar. Los chicos durante mucho tiempo vivieron esto casi como unas vacaciones, tristemente, porque pensaban, bueno, pues no voy al cole y ya está, ¿no? Los que tenían un poquito más de edad, como los nuestros, que tenemos 2 adolescentes, pues bueno, eran conscientes en una cierta medida de lo que se estaba viviendo, pero teníamos que reinventarnos, esa era la cuestión, ¿no? Ha traído cosas muy diversas, por lo que he visto también en la consulta. Las personas que han sufrido muchísimo con el encierro han empezado a tener problemas de salud mental sin la posibilidad de poder tener aire fresco para recolocar, estaban colapsadas porque todas sus funciones de dentro y de fuera se producían en esas 4 paredes, eso generaba muchísimas fricciones también, muchísimos problemas. Ahora hemos tenido el otro lado de la moneda también, me llamaba mucho la atención y eso lo veía también en la consulta, que había personas que empezaron a apreciar lo que significaba ser familia, lo que significaba ser comunidad y ser grupo de una manera cualitativamente distinta. Era como, vale, estamos muchas horas y eso podría parecer demasiados problemas, pero sin embargo nos estamos pudiendo dar calor mutuamente en un momento en el que todo era muy terrorífico, ¿no? Entonces estaba acordándome de ese famoso dilema del erizo, ¿no? ¿Cómo hacemos para estar lo suficientemente cerca como para darnos calor, pero lo suficientemente lejos como para no pincharnos? Y esto es lo que creo que ha pasado en muchas casas. Hemos tenido que redistribuir los espacios, por ejemplo, dejar muy claro, oye, si yo estoy con la puerta cerrada, está sucediendo esto, no puedes entrar, necesito que respetes esto y aquello otro. Y hemos tenido que empezar a negociar, empezar a consensuar. Si eso no eran estrategias que antes se producían, muchas familias sí que han decidido por pura supervivencia empezar a incorporarlo. Hemos tenido que establecer normas de otra manera, en definitiva. Entonces, la verdad es que tengo la sensación de que aunque muchos de estos beneficios, que creo que son beneficios en definitiva, han venido en un contexto, en un envoltorio que no nos gusta, muchas familias se han beneficiado del hecho de lo que nos ha tocado vivir. Otras, si estaban al borde del abismo, quizá la pandemia terminó de precipitar cosas curiosas, como que, por ejemplo, empezaron a visibilizarse relaciones extramatrimoniales, empezaron a entrar en crisis en otra serie de cosas. Cada familia es un mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que también a nivel familiar se ha vivido mucho estrés, mucha ansiedad y mucho estado de ánimo bajo, casi casi comunitario. Total, Lidia. Sí, es ese reinventarnos en este tipo de situación que sucedió y obviamente tu libro también apunta a que la reinvención es algo que pues, sucede todo el tiempo, ¿no? Que no sucedió únicamente por la pandemia, sino que claro, fue bastante brusco este tipo de cambio pues para todos nosotros, ¿sí? Con respecto a eso que tú estás comentando de la familia, de la comunicación, de llegar a generar consensos, claro, nosotros como familia, pues obviamente prácticamente éramos como varios extraños durmiendo en un mismo techo, ¿sí? Pero al llegar a generar esta nivel de intimidad y de conexión que tenía que darse en este espacio tan estrecho como puede ser una casa, porque pues muy pocas personas tienen casas pues totalmente grandes y amplias, ¿sí? Las casas pues en términos generales hoy en día pues son apartamentos un poco más estrechos, ¿sí? Entonces, este aspecto del cambio, Lidia, me gustaría como que tú nos comentaras qué piensas tú del cambio, ¿sí? ¿El cambio es bueno en todo tiempo o tiene sus cosas malas? ¿Qué crees tú?
Sabes que tenemos como una especie de, lo voy a definir así por si sirve. Creo que tenemos una especie de relación amor-odio, por una parte, ¿no? Porque hay mucha gente alrededor que está diciendo constantemente necesito un cambio, quiero un cambio en mi vida, ¿por qué no llega un cambio? Pero claro, cuando hablamos de eso generalmente decimos, pero el cambio que yo quiero este cambio, quiero escoger yo, quiero decidir, quiero tener control sobre las circunstancias, ¿no? El que no nos gusta normalmente suele ser ese otro que nos obliga a tener que improvisar, a tener que buscar recursos donde no los tenemos, que nos obliga a aprender, que nos saca de las zonas de comodidad para tener que enfrentarnos a cosas que no conocemos. Y fíjate que yo creo que el cambio es un aliado del crecimiento. O sea, planteado de otra manera, dicho al revés, no crecemos si mantenemos todo el tiempo en el mismo lugar. Es decir, para que un niño, por ejemplo, pongo el ejemplo típico del bebé, ¿no? Si un bebé quiere, los padres que crezcan, tienen que permitir esa estimulación que les permite a los bebés pues ir aprendiendo y sí, pues caerse y se magullan y se arañan y cosas de este estilo, pero con cada una de esas cosas hay un aprendizaje, ¿no? Nadie aprende a correr ni desde luego gana los Juegos Olímpicos sentadito todo el día en su trona. Se entiende que tiene que haber un progreso y una evolución. Entonces, en ese sentido, si somos honestos, si alguien nos pregunta, oye, ¿tú estás a favor del aprendizaje? ¿Crees que es bueno madurar? ¿Crees que es bueno crecer? La gente te va a decir que sí, porque es políticamente correcto y porque como conceptos nos parecen extraordinariamente positivos. Pero el problema es que muchas veces queremos el destino, pero sin el recorrido. Es decir, para poder llegar allí, para llegar a eso que decimos que es bueno, generalmente han hecho falta cambios antes y esos cambios nos han tenido que obligar a salir de las zonas que conocíamos para empezar a transitar áreas que no conocíamos tanto. Yo estoy de acuerdo en que eso genera incertidumbres, genera desbordamientos en los estados de ánimo. Tenemos duelos además porque perdemos cosas por el camino, nos aferramos con mucha pasión a la comodidad, ¿no? Pero mientras estamos en esa comodidad, la realidad es que estamos tremendamente engañados pensando que ya hemos llegado al lugar. Y lo cierto es que no. Pobre de la persona que cesa en su crecimiento o en su aprendizaje. Hay un pequeño dibujo de Goya, que a mí me encanta, se ve una imagen de un ancianito, está así pintado, así tipo boceto con un lápiz, se puede buscar en Google, es súper fácil de encontrar, y el texto que él escribe a mano ahí en ese pequeño boceto de un señor mayor con un garrote, dice, aún aprendo. O sea, esa idea de que nos muramos aprendiendo, entre comillas, ¿no? Y el cambio tiene todo que ver con eso. Así que me atrevo a decir, aun con todo y lo poco que nos gustan ciertos cambios, y a mí no me gustan todos, pero reconozco que incluso los peores cambios de nuestra vida seguramente han sido focos de aprendizaje increíbles, creo que son aliados. No nos gusta el envoltorio, insisto, no estamos disfrutando con la pandemia. Esto es una anécdota, pero es un detalle curioso. Yo vivo en la localidad de la Comunidad de Madrid, capital de España, en la que se iniciaron los primeros casos en Occidente en cuanto a pandemia. O sea, los primeros casos surgieron aquí, supuestamente en una iglesia evangélica de la localidad donde vivo, luego no era una iglesia evangélica donde habían surgido, pero bueno, ya sabes cómo pasan estas cosas. Y justo en mi zona yo me había cruzado con pacientes, de hecho, que habían perdido el olfato y el gusto y no sabían por qué, estaban ahí con el neurólogo investigando, averiguando, luego hemos sabido qué era aquello. Pero quiero decir con eso que aquí en España, seguro habéis podido escuchar en las noticias, lo hemos vivido de manera muy, muy heavy, ¿no? Muy intensa, muy fuerte. Sin embargo, de verdad creo que estos cambios que nos han obligado a tener que improvisar y reinventarnos han traído cosas increíbles por el camino. Hemos perdido mucho. Nosotros particularmente hemos perdido amigos muy queridos, hemos perdido libertades, normalidad, proyectos, estabilidad, economía, muchas cosas, pero también hemos recibido grandiosos regalos en el proceso. Excelente, Lidia, así es. Precisamente en este aspecto, por ejemplo, de la mujer, específicamente hablando en este mes de marzo en conmemoración pues al rol de la mujer en la sociedad, a veces se siente como una dicotomía frente a esos cambios que hemos tenido como mujeres, ¿sí? Que hemos alcanzado grandes avances a nivel legal frente a nuestros derechos, frente a nuestra situación como muchos años atrás, pero también muchas personas
sienten como una desesperanza en el sentido de la mujer como su rol como esposa y su rol como madre, ¿sí? Pues por todo aquel tema del avance frente a ideas como el aborto, frente a la desacreditación que existe con respecto al rol de una mujer en un hogar y voluntariamente que lo quiera desarrollar, ¿sí? Y bueno, hay como esa desesperanza de, oiga, bueno, la mujer, tan bonito ese espacio, pero ahora como que nos venden la idea de que ya no, ya mejor olvídate de ese espacio porque eso es lo peor que tú puedes generar, ¿sí? O desarrollar. Entonces, ahora que tú lo comentas y que tú hablas con respecto al cambio como una zona de aprendizaje, y de pronto viendo una mirada frente a lo social, frente a esa desesperanza por la revolución, que algunos hablan como una revolución sexual o una revolución moral, podemos decir que a pesar también de esas situaciones que para nuestra sociedad pueden ser llamadas como oscuras, ¿sí? Que en la historia de la humanidad han sucedido, ¿sí? Por ejemplo, en la etapa medieval, ¿sí? Que ha habido pues como esas etapas oscuras de la sociedad. Aún esas etapas oscuras nos permiten generar aprendizajes, nos permiten generar cambios. ¿Cómo lo ves tú desde el rol de la mujer? La verdad es que las mujeres, bueno, aquí en España diríamos que somos unas jabatas en el sentido de gente fuerte, ¿no? Fíjate, y aquí quizá te hablo también, más que como psicóloga, te hablo como mujer, pues profesional, independiente en un sentido, dependiente en otra, porque es algo que escojo también, ¿no? Me gusta mucho cuando diferenciamos entre lo que son dependencias patológicas de dependencias naturales. ¿Tú eres dependiente de tus hijos, dependiente de tu marido? Pues sí y no. O sea, y te puedo hablar incluso como mujer que he estado casada, que en su momento tuve que vivir un divorcio, tristemente, la oportunidad de volverme a casar. Creo que he explorado y he podido vivir algunas cosas distintas que me permiten diferentes focos, ¿no? Y fíjate que creo que en todas esas cosas, da igual el territorio en el que uno se mueva, en todas esas cosas aprendemos. O sea, si miro hacia atrás, sé que las épocas más oscuras de mi vida han sido las que me han catapultado exponencialmente, posiblemente, en cuanto a aprendizajes, en cuanto a fortalecimiento incluso de mis valores, de mis principios, de mi fe, de la profesión, de volcarse o no, y es una decisión en ayudar a otros a pesar de que uno lo esté pasando mal. Como mujer en un sentido, entonces, que me preocupan las relaciones, me preocupan las emociones. Creo que la familia sigue siendo, ¿no? el elemento comunitario central a partir del cual nos construimos como persona. Y me da mucha lástima, por no decir rabia también, cuando en los últimos años todo este foco de la familia se ha ido denostando y casi se minimiza su papel, se minimiza su valor y hasta se termina criticando a, como decías, ¿no? Pues la mujer que decide vida está en su casa y con su marido y con sus hijos. Y sí, ¿y qué pasa? ¿No? O sea, la verdadera libertad no está en que venga nadie a meterme el dedo en el ojo porque hago las cosas distinto que ella. La verdadera libertad entiendo que está en que cada cual pueda respetar que hay mujeres que sienten su pleno desarrollo en la vida familiar de manera tan amplia y tan profunda como lo puede experimentar alguien que quizá como yo desarrollo mi vida laboral fuera y dentro de casa y la desarrollo a nivel familiar pues con plena convicción de que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y también entiendo que, bueno, pues hay mujeres que solamente quieren desarrollarse en el mundo laboral, pues vale, pero la libertad sexual o esa revolución sexual no consiste ni en que yo me abra la camisa y entre desnuda en una iglesia, como nos ha pasado aquí en España en algún momento, o que alguien de repente empiece a defender, bueno, pues todo tipo de liberaciones que son pseudo-liberaciones pues, a niveles pues, muy grotescos incluso, ¿no? Libertades sexuales que terminan esclavizando a tantas mujeres, pues como por ejemplo está pasando hoy con el mundo del porno y tantas otras situaciones, ¿no? Entonces, qué bueno es cuando podemos respetarnos y cuando podemos identificar que si a lo que las ser lo mejor de lo mejor en aquello que tocamos. En cuanto a las emociones y las relaciones, es increíble el interés profundo que despierta en nosotros esos temas. Hay pocas cosas que sean tan cambiantes como las emociones y las relaciones, y en esta época de retos, qué mejor sitio para estar también trabajando e invirtiendo que el ámbito donde nosotras mismas crecemos, donde crecen nuestros hijos, donde crecemos como esposas, parejas. O sea, la familia tiene que seguir siendo central.
sea, sigue siendo ese elemento de referencia que es un ladrillo dentro de esa construcción enorme que supone el ser sociedad también, ¿no? Así que me da mucha rabia, como digo, esa especie de feminismo extraño que vuelve con el tiempo en términos de cobrarse facturas antiguas como si se tratara casi de una vendetta, cuando en realidad ser mujer es absolutamente precioso. Yo tengo una hija a la que intento educar pues en que ella pueda estar orgullosa y contenta del regalo de ser mujer y que pueda escoger, en definitiva, conciliar la vida familiar y laboral de maneras absolutamente increíbles. Y si un día yo le pago la carrera universitaria y decide dedicarse solamente a su casa, que no es poco, amén, yo no tengo problema con eso. Entonces, me parece que el estar dispuesto también a enfrentar el cambio, no solo a nivel personal, sino a nivel social, ver qué papel jugamos nosotros desde nuestras ideas, nuestros principios, nuestros valores, cuánto podemos sostener de lo que se mueve fuera, y si hay que ir contracorriente, se va. O sea, en ese sentido, qué lástima que al final tengamos que ir todos según lo que otros piensan, según lo que otros creen, según lo que otros esperan, ¿no? Así que algo de esto estamos viviendo en casa también. Excelente, Lidia, sí. Has tocado temas interesantes frente a esa libertad que nosotros las mujeres pues hemos adquirido, pero pues obviamente como todo en los extremos tiende a desbalancearse, ¿sí? Lo importante, y creo que una de las cosas que también se genera en los cambios es poder tener pues como un equilibrio, ¿sí? Y el equilibrio no en el sentido de siempre estar en un mismo lugar, sino como aprender nosotros los seres humanos a veces tendemos a hacer de excesos, todos, digamos, a veces uno se excede en la alimentación o se excede en las reglas o sí, entonces ese es como el balance que a veces ese aprendizaje y ese cambio nos permite, como muy bien lo decías tú anteriormente, madurar, ¿sí? Crecer, ¿sí? Eso es muy interesante. Bueno, Lidia, para finalizar este espacio y agradeciéndote, obviamente, pues que hayas sacado de tu valiosísimo tiempo para compartir tu aprendizaje, me gustaría que nos dijeras o que nos comentaras aquí a esta audiencia, a este canal, ¿por qué adquirir ese libro de psicología del cambio? Pues sí, pensando en la obsesión que teníamos con el libro, la obsesión era traer esperanza. Yo creo que ese es el mensaje, ¿no? Una de las cosas que he querido contar ahí, plasmar ahí, es, mira, sí es cierto que nos pasan cosas cuando estamos en el cambio y está muy bien que podamos autodiagnosticar un poquito en qué punto estamos, eso es a lo que se dedica la primera parte del libro, pero luego sobre todo el poder si tengo estrés puedo reaprender a hacer las cosas de otra manera. Uno de los reaprendizajes en los que estamos aquí, por ejemplo, es, oye, ¿cómo hemos podido conciliar mejor la vida familiar, laboral? Pues gracias al online, por ejemplo, a beneficios tecnológicos. Yo puedo estar hablando contigo en este momento, por ejemplo. Pero para eso se requiere una disposición al cambio, ¿no? La esperanza de que si nos enfrentamos a nuestros miedos terminamos superando la ansiedad y que además, aunque a veces nos sintamos indefensos ante el cambio, hay muchísimas cosas que seguimos teniendo en la mano y que podemos decidir y escoger para que nuestros cambios sean mejores. Siempre digo que no podemos cambiar el día de lluvia, pero sí podemos escoger si llevo o no paraguas, por qué zona de la acera estaré caminando, si llevaré botas de agua, si pisaré los charcos, cuánto tiempo tardaré en volver a casa. Todas esas cosas cambian radicalmente la manera en la que vivimos. Así que creo que este es un manual que sirve para que cualquier tipo de persona, aquellos que están en un cambio, los que lo desean, los que trabajan con personas que atraviesan cambios, gente que aconseja, psicólogos, psiquiatras, pastores, incluso consejeros, padres y madres que están acompañando a sus hijos en sus cambios, sus propios cambios transicionales como pareja, necesitan tener una hoja de ruta. Entonces, este manual de alguna manera es eso lo que pretende, ¿no? Y además decir, sabes que esta es una hoja de ruta que acaba bien. Este es el producto de muchos años de trabajo, es un método que funciona, que yo misma me aplico y me gustan los cambios tanto o tampoco como a la mayoría de gente, pero la verdad es que cuando uno descubre, cuenta, la cosa va mejor, entonces eso abre una puerta de esperanza. Eso es lo que queremos con ese libro. Así que bueno, ahí está disponible en los puntos de venta habituales, en Amazon, independientemente de cuál sea el lugar del mundo donde nos están escuchando los oyentes, el libro es muy, muy sencillo de encontrar y por cierto,
siempre animo a que quien quiera, quien desee, pueda entrar libremente en lidiamartin.com, esa es mi página web. Al suscribirse van a poder descargar gratuitamente un pedazo del libro para que ellos puedan empezar a leerlo, puedan irse metiendo un poquito en esa cosa de voy a investigar un poquito más frente al cambio, y a partir de ahí, bueno, pues buscándonos en redes sociales, ahí hay presentación del libro, lo hablamos más abiertamente, así que está a disposición para ser usado y para que nos ayude en definitiva a crecer. Excelente, Lidia. Me gusta esa imagen frente al libro con respecto al tema de la esperanza, ¿sí? Porque obviamente cuando lo decías tú, que existen cambios en nuestras vidas, a veces sentimos que no tenemos control sobre esas variables que surgen, ¿sí? Frente al cambio. Y qué bonito es poder darse cuenta de que el cambio, a pesar de que hay situaciones que no controlamos, pues en medio de esto también hay esperanza, ¿sí? Entonces, Lidia, la verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por como psicóloga dar estos recursos, ser tan proactiva en tu ejercicio profesional, tan dedicada. Y entonces, pues realmente felicitarte por este libro y darte las gracias pues por el contenido que nos entregas a nosotros que estamos interesados pues en estos temas. Pues yo agradecidísima de poder compartir contigo, con tu audiencia. Uno lo que quiere cuando hace estas cosas es que sea útil, ¿no? Que llegue, que la gente pueda encontrarlo pues factible y palpable en su día a día cotidiano, ser súper prácticos. Así que bueno, de verdad que me alegra cuando además puede suceder al otro lado del mundo también, como estamos tú y yo tan lejos, pero tan cerca por otra parte. Así que gracias. Gracias a ti y gracias a cada una de las personas que entraron a este video y pudieron aprender también como nosotras. Nos vemos en un próximo video. Chao.